palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Habla acerca de lo que se profetizó, lo que se habló, lo que se dijo, lo que se hizo, apuntando a la venida del Hijo de Dios a este planeta, al Mesías prometido, al libertador, al Salvador, a Jesucristo de la gloria, a este mundo que venía para restaurar, para libertar, para salvar a la gente. No hablamos de un planeta, hablamos de nosotros los seres humanos, que por medio de una falla, por medio de un error, de una desobediencia de un hombre, del primer hombre, todos caímos en esa red pecaminosa, en el pecado, y fuimos presos por el mismo enemigo que engañó al primer hombre en aquel huerto del Edén. Pero Dios, que ama mucho a su creación, prometió que enviaría al Salvador, al libertador, a Jesús de Nazaret, a este planeta, a esta tierra. Y muchos se preguntan cómo es que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y cómo es eso? Si Dios es omnipresente, omnisciente. ¡Wow, hermano! Y muchos a veces se preguntan cómo se materializó esto. Dios es y Dios hace como Él quiere hacer. En inicio de la fundación del mundo, el Señor formó al hombre del polvo de la tierra. Él creó aquel muñeco, aquel barro, ¿verdad? Sacó al hombre y lo formó y allí le dio vida. Pero con Jesucristo no fue así. Con Jesucristo fue por obra y gracia. El Espíritu Santo allí obró en aquel vientre de aquella virgen de nombre María. Una mujer que era virgen, que no tenía hijos. No se trata de una persona virgen, se trata de una mujer que no había concebido hijos, por eso era virgen. Pero en sí, esa era una mujer santa para el Señor, una mujer escogida, elegida, y de allí fue formada por medio del Espíritu Santo, el poder de Dios. En ese vientre, ese ser maravilloso, el Salvador, que vino a esta tierra, el Hijo de Dios que habitó entre nosotros, la humanidad. Y aquí en el verso, en el capítulo donde estamos leyendo, aquí en este capítulo, bendito sea el nombre del Señor, hay una parte más arriba, bendito sea el nombre del Señor, que habla acerca de que el Señor Jesucristo, una vez resucitado, les aparece a los apóstoles en aquel lugar donde ellos se encontraban reunidos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero para ellos era algo increíble, bendito sea su nombre. Era algo que poco creíble, porque aún estaban tristes, aún estaban, bendito sea el nombre del Señor, con esto, lo que aconteció allí en aquel lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que aconteció, ellos al ver cómo tomaron al maestro, cómo lo sacrificaron, cómo allí al maestro lo golpearon, cómo se burlaron, cómo lo llevaron a aquella cruz,
lo que le hicieron al Señor en aquella cruz del Calvario, esto fue algo muy doloroso. Esto fue algo muy triste para ellos y ellos aún estaban acongojados, estaban muy dolidos. Y cuando le llega aquella noticia de que el Señor ha resucitado, que no estaba en aquella tumba, y ahí hubo un debate entre ellos, uno se regocijaba, en ejemplo, Pedro, allí estaba emocionado, no está, y yo vi el ángel cuando estaba y habló y dijo que él está vivo y que iba a salir al encuentro nuestro, así que está vivo. Y Pedro allí en esa emoción, dice la escritura que uno de los apóstoles llamado Tomás dijo: no, si no lo veo no creo. Pero el Señor le aparece allí en aquel lugar y a Tomás le dice: aquí estoy, mira mis heridas, mete tu mano en mi costado para que veas que soy. Él le dijo: Señor, yo creo, bueno, porque me has visto, pero bienaventurados los que sin haberme visto creen en mí. Un momento, hermano, tan maravilloso lo que aconteció, pero esta parte de Lucas dice que, para leerlo textualmente en el verso 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. De esta sorpresa, de estas cosas que habían acontecido, como les digo, Pedro llegó, Pedro anunció de que no estaba ya, que el ángel que ellos vieron, las mujeres que estaban también, que fueron, observaron tantas cosas, María lo vio. Magdalena me refiero. Pero entonces dice que en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Allí apareció. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vosotros, a vuestros corazones, estos pensamientos. Mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpá y ve, porque un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron aparte un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Qué bendición, hermanos y hermanas que están acá presentes. Qué bendición. El Señor allí les mostró, aparte que le apareció, hermano. Apareció allí. Él les mostró sus heridas de sus manos, de sus pies. Y ellos emocionados, y él les dijo: denme de comer algo, que yo tengo que mostrarle que soy. Y ahí es donde viene este texto, esta palabra de esta vigilia, ¿verdad? Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Y hay varios pasajes de la Escritura en la cual el Señor Jesucristo, una vez resucitado, dice que les apareció a dos de ellos que iban camino a Naúm. Hacia allá iban ellos, y quizás también, hermano, acongojados, tristes, dolidos por lo que le aconteció al Señor, y llega aquel caminante a acompañarles a ellos, y entonces comienza a comunicarse con esos dos discípulos. ¿De qué hablan? Y wow, eres tú el único que no conoce qué fue lo que le sucedió a aquel santo, aquel hombre que no merecía morir, que no merecía tanto castigo, lo que le hicieron. Y el Señor a una le comenzó a explicar detalladamente cada parte, desde los profetas, lo que el Hijo de Dios tenía que sufrir en esta tierra, lo que el Hijo de Dios tenía que padecer,
Bendito sea el nombre del Señor en este mundo. Y allí fue, hermano, hablando acerca de ello. Todo esto acontece porque era necesario que ellos pudieran estar claros de todos los episodios que nuestro maestro vivió en este mundo en carne viva. En carne viva. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Entonces, el Hijo de Dios habitó entre nosotros. El Hijo de Dios toma forma humana, el Dios no creado, entrando en la creación. El Hijo, siendo de la misma sustancia que el Padre, se hace hombre para cumplir el plan redentor de Dios. Cristo se hizo humano por nosotros para nuestra salvación. Muchas veces es poco creíble para mucha gente. Es poco creíble acerca de que cuando le hablan de nuestro Dios, de la creación, de Jesucristo, de la redención y del fin del siglo. Es poco creíble para mucha gente porque quizás no es que no comprendan la Escritura, sino que no quieren abandonar la mala manera de vivir. Ya están como adaptados. Ya están como muy adaptados a esa naturaleza pecaminosa, hermano. Y es que no quieren abandonar el pecado porque no sufren el temor, no sufren el terror o el pánico o el miedo de lo que ha de acontecer. Y me agrada mucho el tema de la vigilia porque a pesar de que nos enfocamos mucho en lo que se dijo acerca de la venida en su primer momento, la aparición de Jesucristo, del Hijo de Dios, el cual moriría, pero resucitaría, con la intención de salvar nuestras almas, nuestras vidas. Él nos redimió y en primer lugar el Señor Jesucristo aparece para rescatar lo que en un principio Él les dio al hombre, una autoridad única, porque el hombre desde un principio cuando peca cede. El hombre desde un principio cuando pecó cedió lo que Dios le dio y por eso se escondió delante de la presencia del Señor. Adquirió lo que no venía de parte del Señor, que era el miedo. El hombre se comunicaba directamente con Dios y al momento de que él se dio el espacio que Dios le permitió, porque fue engañado, porque se dejó engañar, se dejó convencer, él le cede, le robaron esa parte y entonces adquirió el miedo, el temor, el pecado. Y por eso se ocultó delante del Señor cuando le llamó: ¿dónde estás? ¿Por qué te ocultas? Tuve miedo. ¿Quién te enseñó a tener miedo? ¿Qué hiciste? Wow, hermano. Es importante que nosotros vayamos viendo cada pasaje, pero trato de ser allí precisamente para que no me pongan estas caritas tristes, hermano. Y quiero que se entienda bien el mensaje que quiero dar. No quiero meter temor, no quiero meter miedo. Solo quiero que las personas puedan entender de que estando separados del Señor, estamos dispuestos y estamos allí a la deriva, a percibir y a recibir y a llenarnos de todo mal, de todo lo que desagrada al Señor. Separados del Señor no podemos hacer nada. Separados del Señor estamos a la merced del enemigo. Y es lo que se necesita, de que podamos entender todos de que nuestros errores, por nuestros errores no podemos nosotros separarnos del Señor,
porque lo vamos a seguir cometiendo, porque de eso se trata. Se trata de que a medida que vamos caminando, vamos viendo las fallas que hay en cada uno de nosotros, y es porque tenemos que ponernos a pensar en decir este error y esta falla que se vio en mí fue porque no me comuniqué con el Señor, no me ubiqué en tiempo y espacio en lo que el Señor quería y me puse a inventar. Porque a veces sucede así. Se pone uno a inventar de lo que el Señor no le ha dicho o lo que el Señor no quiere que uno haga. Y no se pone, Señor, ¿por qué me sucede esto? Y se pone uno a inventar. Y por esa razón viene la falla, viene el error. Pero esto no significa que te vas a alejar del Señor por medio de eso. No, más bien, debes de acercarte más a Él. Debes de buscar más de Él. Porque lejos de Dios no podemos hacer nada. El Señor no te mira para fallar, para condenarte. ¿Sabes algo? Una cosa que aprendí es que el diablo sabe tu nombre, pero él te llama por tu error. Pero en cambio Dios conoce tu error, pero él te llama por tu nombre. Y es algo maravilloso, que es lo que nosotros aprendemos. Es algo maravilloso de que ese sacrificio tan grande que el Señor hizo en la cruz del Calvario nos deja a nosotros una gran enseñanza. Allá en aquella cruz el Señor allá en aquella cruz dijo: perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Lo estaban asesinando, hermano. Lo estaban asesinando allí. Le estaban quitando la vida y se burlaban de él. Estando Jesucristo allí, ensangrentado allí. No tuvieron temor, no tuvieron allí ni siquiera escrúpulo en ver a ese hombre allí ensangrentado. Se burlaron de él. Y el Señor Jesucristo le dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Me va a condenar el Señor a mí? ¿Me está llamando el Señor a mí para juzgarme, para condenarme, para acabarme? No, hermano. No. Y la palabra del Señor me lo enseña. Pero esto no significa de que yo entonces deliberadamente vaya a ir a cometer errores, a fallar, ya entonces estaría yo apartándome del Señor para ir a jugar con la maldad, con el pecado, a hundirme allá. ¿Por qué tendría que hacerlo? ¿Por qué tendría que hacerlo? Y me preguntaría eso, ¿por qué? Si ese no fue el propósito. No es el propósito del Señor. El propósito del Señor es que nosotros podamos reconocer que Él nos ama, nos amó y nos seguirá amando a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores. Nos seguirá amando. Y que con esos brazos extendidos nos espera. Con esos brazos extendidos, Él anhela de que nosotros corramos como esos niños. Cuando llega su padre del trabajo, lo espera ansiosamente allí, parado en la puerta. ¿Cuándo llegará mi papá? O como mi nietico, como lo digo, cuando está acá en la casa de visita, que me ve llegar. Bueno, wow, hermano, eso es algo que le quita a uno cansancio, que le quita a uno todo estrés. Wow, hermano, ese abrazo tierno de ese niño, ese beso allí acaramelado, eso te despoja de mucha angustia, de mucho estrés. Pudo haber estado el trabajo muy difícil, muy fuerte, pero es un abrazo, es un beso que, wow, hermano, cura mucho, cura mucho. Imagínate un abrazo de Papá Dios. Imagínate ese abrazo y Él ahí anhela
Papá Dios, yo lo veo como ese niño anhelando que su hijo pueda reconocer ese amor tan profundo, ese amor tan indescriptible que Dios tiene para la humanidad, para con cada uno de nosotros. Y nos espera. El Señor nos anhela celosamente, nos ama. Y ahí nos espera, nos anhela que nosotros podamos correr a Él y decirle: Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Como lo dije yo acá: Señor, ayúdame. No aguantaba el dolor en el estómago, era demasiado fuerte, hermano. Y estaba solo, me sentía solo, pero no estaba solo. Bueno, naturalmente, pero el espiritual sé que el Señor estaba allí. Inmediatamente me ayudó, me levantó de esa cama, me dio la fuerza que necesitaba para caminar. Y me hizo ver, me hizo entender que por nada de ello yo tenía que guardar rencor a nadie. Solo que tenía que ir con el mismo espíritu de amor, la cual Él me ama a mí. Yo tengo que ir. Anda, porque están equivocados, porque están en un error, anda. Y así fui, Hermano, qué hermoso lo que me sucedió, ¿verdad? Que, bueno, y difícil porque vaya. Bueno, ya aprendí, Señor, no es necesario que se vuelva a repetir. Hay gente que hay que repetirle las cosas. Yo que ya una vez y bastó, hermano. Pero fue hermoso ver las cosas, cómo el enemigo revierte, hermano, una situación para tenerla a su favor, esperando que el hombre de Dios también revierta las cosas, empeorando la situación. O se vuelva de la mano de Dios para aclarar toda situación y que la bonanza del Señor se vea allí. Y que la gloria del Señor, la gloria de allí se muestre y venga la luz, venga aquella bonanza, hermano. Es importante aprender. Me gustó mucho la parte de la pastora cuando hablaba, se refería acerca de Adán y la responsabilidad del hombre, porque se descuidó en aquel momento. No sé dónde estaba Adán. Cuando llega allá le voy a preguntar, ojalá y me acuerde, ¿dónde estabas tú? Porque dejaste a Eva solita allá y esa mujer se dejó convencer allí. ¿Qué pasó, Adán? Nos hiciste vivir un tiempo muy difícil, hermano. Pero es así este ataque que yo tuve, hermano. Este ataque que yo tuve. Allí había en sí una decisión que tomar y era yo quien la tenía que tomar, pero gracias a Dios. Y ahí estaba el consejo de mi madre. Gracias a Dios. Y ahí estaba el consejo de mi padre. Y yo meditando, pensando, decidí tomar el buen consejo. Y quité mi capa de orgullo, quité mi capa de todo lo malo, hermano. Porque es así que a veces cuando a ti te hacen algo, te cierras y eso es peligroso. Te cierras y es peligroso porque no alcanzas a ver lo que el Señor hizo por ti. No alcanzas a ver que el Señor se despojó de todo. Él allí, hermano y hermana, no escatimó. Dice que Él era rey, el rey de reyes, Señor. Y Él no. Yo soy solo y únicamente que este hombre que vino a servir. Se despojó de todo eso. Y permitió que le hicieran tantas cosas por amor. Y así el Señor quiere que tú y yo aprendamos. De que no te puedes dejar mover por una ofensa. No te puedes dejar mover por nada de este mundo. Lo bueno que Dios a ti te enseñó, lo bueno que Dios a ti te mostró, no se puede echar a un lado por medio de ninguna ofensa de nadie. De nadie, hermano. La gente, puedes encontrar en muchas personas la hipocresía. Puedes encontrar en muchas personas la traición, la falsedad. La Biblia lo dice. Y la palabra del Señor lo da por señal en estos últimos tiempos. Tanto
sí que dice que en la misma familia, hermano, te van a vender, te van a entregar. Van a decir, aquí está un cristiano, llévanselo. Te van a encerrar, Eso dice la Escritura que lo va a acontecer. Y así ha sucedido en tantos lugares, en tantos hogares, en tantas familias, donde por ser cristiano, hermano, te rechazan. Pero el Señor te dice, no es a ti quien te rechaza, es a mí. Por lo tanto, nosotros tenemos que glorificar al Señor. Hermano, hay que despojarse de esta naturaleza pecaminosa que detiene el fluir de Dios en nuestra vida. Hay un diseño único de Dios que tiene con cada uno de nosotros y que nosotros tenemos que permitir que el Señor obre como Él quiere. Como Él quiere. Tú tienes que continuar. Debes de seguir adelante, debes de caminar. No, que yo no voy a pasar por ahí porque ese vecino me queda viendo como a las caras y yo no lo tolero. Pues toléralo. Debe de tolerarlo, hermano. Camina, debe de caminar. Porque tu actitud tiene que cambiar. Tu actitud tiene que ser mejor que la actitud del vecino que no te trata. Que la actitud del vecino que es chismoso. De la actitud del vecino que es malo. Tú no puedes comportarte igual a ellos. Hablando con mi mamá le decía eso. De nosotros no podemos comportarnos igual que como se comportan aquellos. Porque la Escritura dice que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Y es la enseñanza que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Wow, hermano, quise dar esta corta introducción. Y es porque muchas veces la gente se pregunta, ¿quién es este Cristo? ¿Y quién es este Señor? Se materializó. Dios mismo se hizo carne. Y lo dice la Escritura, y lo dice la palabra, y los profetas estuvieron hablando acerca de Él. Aquí dice la Escritura en el libro de Isaías, dice, profetiza que una joven pura dará a luz al Hijo de Dios. Isaías 7:14. Otro verso de la Escritura, Miqueas, profetiza que Jesús nacerá en Belén. Miqueas 5:2. ¿Sabes que Belén era un lugar que no era Dubái? No era algo como, wow, hermano, como hacer turismo. Como que tú tomar tus vacaciones hacia allá. No, hermano. Pero de allí salió el Salvador. Belén Efrata. No eres la más pequeña. Bendito sea el nombre del Señor. Se profetizó el momento de su nacimiento en Isaías 9:6. Se profetizó que el Padre lo llamaría su Hijo. Salmos 2:7. Hermano, y tantos versos de la Escritura, así como lo dice la palabra que hemos leído, que era necesario que se cumpliese. Lo que hablaron los profetas, lo que hablaron los salmos, era necesario que se cumpliese. Pero ¿cuál es el propósito de este cumplimiento, de estas promesas? Es el punto importante acá. Es el punto importante. Y por eso tomé esta introducción. Acerca de que el Señor Jesucristo, todo este sacrificio, todo lo que Él vivió, estas experiencias, estaba escrita acerca de Él. Y así también nosotros tenemos esos escritos. Nosotros también tenemos esos manuales que tenemos que cumplir. Es un modelo que tenemos que nosotros seguir. Y la pregunta es, ¿la estamos siguiendo? ¿Estamos nosotros siguiendo el manual como Cristo lo siguió? Jesucristo lo cumplió. Y no le digo de cumplir la ley, no le digo de cumplir los profetas, no le digo esto.
Le digo de tu comportamiento, de mi comportamiento, de ser casto, sincero, honesto, lleno del Señor, guardándote en santidad para el Señor. Hay una cosa, hermano, que a mí me llama mucho la atención. Porque mucha gente, o muchos, decimos, yo conozco al Señor. Yo conozco la palabra del Señor y por eso la predicamos. El caso no es tú conocer al Señor, el caso es ser tú conocido por Él. Es la diferencia de una cosa y la otra. Hay una parte de la Escritura que dice, no me acuerdo ahorita el verso, de que llegará el día, llegará aquel momento cuando el Señor les diga, no los conocí. No los conocí, nunca los conocí, apartaos de mí. No los conocí. Wow, hermano. ¿Sabes quiénes son esta gente? Profetas, ay santo, pastores, evangelistas, hombres y mujeres de Dios. Gracias, pastor. Mateo 7, 21, 23. Esta gente son predicadores, hacedores de milagros. Porque ahí dice, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? Hermano, ¿se imagina? No sé si los que están acá presentes, estas 15,000, como dice el pastor, personas que están acá presentes, han tenido la oportunidad de orar por un endemoniado y ver cómo fluye, cómo sale ese demonio o cómo se manifiesta el demonio en la persona hablando. No sé si han tenido esta experiencia poderosa en Dios y cómo se siente. Cuando eres tú allí que estás enfrente, usado por Dios, obvio. Eres tú que estás allí enfrente y entonces declara palabra del Señor. Y dicen el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor ordeno. ¡Wow, hermano! Y ese demonio tiembla, ese demonio sale, se va. Y que tú seas ese instrumento del Señor realizando esta labor tan poderosa, hermano, en esta tierra. Mucha gente se admira de ellos. Mucha gente al ver hombres así, wow, hermano, se enamoran de esa unción, se enamoran de ese glamour y quieren también obrar de ese modo. Y wow, qué lindo, wow, qué tremendo, qué poderoso, ¿cómo hago? Se enamoran de ello, pero qué tan triste es el final. Como dice la Escritura, apartaos de mí, nunca los conocí. Y por eso el plato principal es ser conocido por el Señor. Está bien conocer a Dios, pero más bien está es ser conocido por Dios. Pero ¿cómo hago para ser conocido por Dios? Un joven le dijo al Señor, ¿qué debo hacer para merecer la vida eterna? El Señor le dice, los mandamientos, ¿lo sabes? ¿Lo conoces? Amarás al Señor tu Dios, no matarás. Señor, eso lo cumplo yo desde mi mocedad, desde que era niño. Cumplo yo esto. ¡Wow! Dice la palabra que el Señor se maravilló al escuchar esto, pero el Señor le dijo, una sola cosa te falta. Vende todo lo que tú tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme. Y la palabra dice que este joven tenía muchas posesiones, pero optó por las posesiones que por seguir al maestro. Rechazó
a Jesús. Hermanos, estamos a tiempo porque estamos vivos. Y estamos vivos por la misericordia de Dios. De reconocer nuestros errores, de reconocer nuestras fallas. Y presentarnos delante de la presencia del Señor, reconciliarnos ante Él. Y pedirle al Señor que de su mano nos tome y nos guíe a dar un paso a la vez. Porque es necesario que nosotros reconozcamos, hermanos y hermanas, que lejos del Señor no podemos hacer nada. Porque hay tantos detalles que tenemos cada uno de nosotros. Pero como los días van pasando demasiado rápido, los pasamos por alto también. Hay que tener mucho cuidado en el caminar del Señor. No se trata de cumplir todos los mandamientos, todas las leyes. Se trata de vivir en la palabra del Señor, guardándose en santidad bajo el temor del Eterno. De eso se trata. Tu comportamiento frente a la gente, frente a cualquier situación. ¿Qué dices tú frente a estando tú en aquella reunión con los amigos, con las amigas, aquellas personas en conversa? ¿De qué hablan? Se trata de eso. ¿De quién eres tú cuando no tienes estas investiduras de predicador? Cuando no estás en la iglesia, cuando no estás en un ayuno, cuando no estás en la lectura, cuando estás en tu trabajo, cuando estás en la calle. ¿Quién eres tú? Allí es cuando nosotros somos conocidos por el Señor. Cuando de repente estás allá en aquel grupo de amigos y Jesucristo te ama, sabes que tú tienes que buscarle al Señor, porque si no buscas al Señor, estás en problemas. Y el Señor allá arriba te mira. Aquí está. Ese no se queda quieto, ¿no? Ese tiene que mencionarme a mí. Él tiene que mencionarme a mí. Sigue adelante, hijo. Sigue adelante, hija. No le temas. No temas a señalamientos. ¿Cuántos? A mí, allá en mi trabajo, bueno, hubo una doctora y me llamó de todo. Me dice, eres un pecador. Porque yo me junto a pecadores. Y yo, wow. Es que tú desconoces la escritura, le dije. Es que tú desconoces la palabra. Porque a ellos fue que vino el Señor, a los pecadores. O tú me quieres ver únicamente que en la iglesia, es que tú me quieres ver. No, yo tengo que estar allí porque donde está el pecado, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia del Señor, pues allí es donde tengo que estar. El caso es, ¿qué hago yo ahí? Ahí está el asunto. Pero la gente muchas veces dice cosas. Y allí es cuando uno es conocido por el Señor, cuando uno enfrenta algún inconveniente, algún problema, algún detalle. ¿Cuál es la acción que tú tomas? ¿Cuál es la acción que yo tomo frente a aquella situación? Allí es donde está el meollo, hermano. Me duele la cabeza, no quiero que me digan nada, estoy ahorita fúrico, no me reconozco. No es necesario. A veces llego cansado, estresado. Yo le digo a mis hijos, hijo, me voy a acostar un momento. Por favor, traten de respetar por lo menos esos 5 minutos que voy a tomar de sueño allí. Y allí se quedan como porteros ahí, hermano, usted lo ve ahí, con unos soldados. Pero luego me retomé, me ubiqué, salí, hablé, comuniqué, diferente. Pero a veces nos toca luchar sin descansar. Y también tenemos que ser tolerantes. También tenemos que mostrar lo que Cristo mostró estando allá en aquel lugar, después de haber recibido aquella paliza. El Señor
Señor estaba encadenado, estaba encarcelado, estaba siendo azotado, estaba siendo golpeado, burlado, estaba siendo atacado mental, físicamente y espiritualmente aquí, hermano. Siendo atacado, tú eres el Hijo de Dios, profetiza y tal. Y aún así, su comunicación, su palabra no era ofensiva. No hablen conmigo, no quiero decirles nada. No era ofensiva. Cuando Pilato le preguntaba al Señor, le decía, yo tengo poder para soltarte, para crucificarte. Él le decía, tú no tienes poder sobre mí, solo el que se te dio. Bueno, pero ¿quién eres tú? Dime. Y el Señor le respondía pacíficamente, le decía ahí. Cuando iba en camino, hermano, con aquella cruz, y el Señor allí cansado, en esa vía, en ese camino doloroso, en ese camino interminable, hermano, lo diría yo acá en este lugar. Muchas mujeres lloraban, mientras otras personas le daban de pedradas, de palo, lo maldecían. Muchas mujeres lloraban y él las consolaba. Él las iba consolando. No lloren por mí, lloren más bien por sus hijos. Ahí iba el Señor, camino a aquel Calvario, dando pasos guerreros allí, pasos firmes hacia aquel lugar. Y estando en aquella cruz, hermano, lo dije, perdonó, amó. ¿Cómo que amó, hermano? El que estaba al lado ahí en la cruz del Calvario era un ladrón. Era un ladrón. Y le llamó la atención al otro ladrón que estaba allá, que estaba murmurando. También se unió al grupo que estaba allá abajo. Pero tú estás crucificado allí. Más bien deberías de esperar la oportunidad para también agarrar el boleto allí en el autobús. Y no, hermano, prefirió desperdiciar ese instante, ese momento tan maravilloso que se le ofrecía. Y se unió al grupo de abajo. Mientras el ladrón que estaba del otro lado le dijo, ¿acaso tú no tienes temor de Dios estando crucificado también? Este hombre no hizo nada malo. Él no merece estar allí, en esta cruz. Tú y yo sí, porque somos ladrones. Pues Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow, hermano, te puedes imaginar de allí a lo que sucedió. Aquel hombre que estaba allí, yo siento que ese hombre sintió esa paz. Y ahí el enemigo una derrota. Porque te puedo asegurar, como era ladrón, no, esto me lo llevé, listo, lo enganché. Pero en el último instante, en aquel último momento, en aquel último suspiro, encontró la salvación de su alma. La última palabra la tiene el Señor, hermano. La última palabra la tiene el Señor. Y no quiero alargar mucho más este mensaje, no sé si ya se ha llevado el tiempo de la grabación. Solo que quería hacer abrir este live con esta reflexión. Bendito sea el nombre del Señor. Bienvenida, hermana Elizabeth. Y hacer hincapié de qué se trata. Se trata no únicamente de saber que Jesucristo estuvo aquí en esta tierra porque fue profetizado, sino se trata de saber y conocer la importancia del por qué razón vino aquí a la tierra. Y nosotros tenemos que aprender a valorar. Dios te bendiga, hermanos y hermanas de la Iglesia Cristiana de Dios en Perú. Pastor Fran, bendiciones, pastor, gracias por estar por acá, de visitarnos. Estamos en una vigilia, ya con el favor de Dios, por culminar este día a las 6 de la tarde acá en Venezuela.